Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos, espero estén teniendo un buen día a toda la gente que nos sigue en el canal de YouTube La Cría del Canario MX. Amigos, saludos para todos. Vamos a hacer un video que estoy seguro que les va a ser de sumo interés. Todos queremos poner a nuestras aves en celo, ¿verdad? Hay muchos que preguntan aquí en el canal que cómo hacer para que nuestras aves se reproduzcan y ganen celo. Pues bien amigos, yo les voy a dar el secreto. Por menos de 50 pesos ustedes van a encelar a sus aves en la temporada de cría. Pero antes que nada amigos, hay algunos consejos que les quiero dar porque este tip, esta solución que yo les traigo aquí, el secreto, trae algunas consecuencias si no se usa de la manera correcta, ¿vale? Y antes de comenzar el video amigos, quisiera pedirles un favor. En la parte de aquí arriba, muy seguramente van a ver el video en Facebook. Si lo están viendo en Facebook, cuando abran el video, aquí arribita hay una opción que dice abrir app. Ustedes le dan clic aquí y les va a aparecer un letrerito que dice que está pidiendo direccionar a otro sitio. Le dan clic ahí en aceptar amigos y no es otra cosa más que los va a mandar a la aplicación de YouTube, ¿vale? En la aplicación de YouTube, ustedes lo que van a hacer amigos, en la parte de aquí abajito, dice suscribir. Le van a dar clic ahí en suscribir, es gratis, no cobran nada. Y les aparece una campanita a un ladito donde dice suscrito, a un lado aparece una campanita. Le van a dar clic en la campanita y van a elegir la opción todos, ¿vale? De esta manera van a recibir todos los videos que yo suba a mi canal directamente por notificación. No es otra cosa más que una simple notificación. Si te interesa lo ves, si no la deslizas sin ningún problema, ¿vale? ¿Por qué digo esto amigos? Porque este video que yo voy a subir a continuación acerca del celo, pensaba subirlo en videos exclusivos para miembros, gente que paga una mensualidad por estar recibiendo contenido de mi canal, ¿vale? Pero yo quiero que todo lo que se ha venido trabajando en el canal sea para todos, no solamente para unos cuantos. Entonces, de esa manera me van a apoyar a mí un poco porque a mí no me costaba nada vender este truco. Básicamente yo le puedo sacar mucho provecho amigos vendiendo lo que yo les voy a indicar aparte a la gente y de esta manera yo recuperar un poco y ayudar para todo mi aviario, ¿vale? Mantenerme. Pero si ustedes me regalan un clic en suscribir y van viendo mis videos, también me ayudan. Entonces, pues qué mejor que compartir y todos ganamos, ¿no? También amigos, aquí abajito del video hay una opción que dice gracias, es un corazoncito con signo de pesos. A toda la gente amigos que quiera apoyarme y hacer un donativo, le pueden dar clic a ese corazoncito que está aquí y les va a aparecer una ventanita donde ustedes pueden donar desde 20, 50, 100 pesos, 200, 150, hasta 5,000 pesos a la gente que guste. Bienvenidos sean. Nada, tampoco amigos, yo entiendo que la economía no da para más, pero a toda la gente que me quiera hacer una donación en agradecimiento a este tip que les voy a dar, porque pues amigos, seamos sinceros, ¿quién regala los trucos? ¿Quién enseña de gratis? Nadie, ¿verdad? Si quieres ser abogado tienes que estudiar y pagar la escuela, ¿no? Si quieres ser plomero tienes que pagar un curso de plomería. Si quieres aprender de canarios, amigos, tienes que pagar en una asociación que te enseñe cómo se manejan las mutaciones, etcétera, etcétera. Yo aquí lo hago por gusto, amigos, por gusto a lo que es esta afición y pues si me pueden apoyar se los voy a agradecer, más que nada ahorita en estos tiempos que están para, ahora sí que para llorar amigos, porque está bien cañón la situación. Entonces amigos, no les hago más largo el video. Recuerden, este tip se van a gastar, para ser exactos amigos, 41 pesos.
41 pesos es lo que ustedes se van a gastar para encelar a sus aves. Recuerden, les funciona para canarios, clarines, sensontles, cabecitas negra, huitlacoches, calandrias, alondras, para todo tipo de aves, amigos, ¿vale? Siempre y cuando el tamaño sea considerable. A lo doble, triple de un canario es considerable. Esta es la dosis que yo les voy a dar, pero antes que nada, amigos, vamos a ir por partes y este video se va a hacer muy largo, pero les va a beneficiar, amigos, les va a servir y lo van a disfrutar demasiado porque van a aprender mucho, ¿vale? Entonces vámonos a la cocina. Miren, aquí tengo lo que vamos a usar. Este es un palillo de dientes, lo vamos a dejar por aquí porque lo vamos a utilizar después. Bueno, lo pongo aquí encima. Bien, este es huevo. Aquí nos vamos a nuestra licuadora, amigos. Esta la pueden comprar en línea, amigos, en tiendas en línea. Les juro que les va a facilitar la vida cuando crían canarios. Vamos a poner, yo en este caso, esta dosis que voy a hacer es más o menos para unos, ¿qué les parece? Unos 50, 60 canarios, ¿vale? Amigos, yo no voy a decir qué les va a aportar el huevo porque ya hicimos muchos videos acerca de eso. Es proteína. Entonces son 3 huevos cocidos. En esta ocasión no le voy a agregar lo que es el cascarón. Y aquí les voy a poner amaranto, amigos. Esta semillita, ya les dije, les aporta aminoácidos, proteína, vitaminas. Entonces, miren, ahí va. ¿Cuánto es? 50 gramos. No, 50 gramos no. Son 2 cucharaditas, amigos. Son más o menos como, ¿qué les parece? Unos 2 cucharaditas medidas, pero de los de botecito de gimnasio de 50 gramos. Son 2. Son más o menos como 15 gramos porque el amaranto no pesa nada, ¿vale? Son 15 gramos. Aquí sí tengo 50 gramos de semilla de nabo. Miren, toda esta semilla la pueden conseguir en las tiendas donde vendan lo que es el alimento para gallinas, para borregos, para caballos, etcétera, etcétera, menos el traste. Entonces vamos poniendo aquí y lo más importante, amigos, 200 gramos de pasta de cría, la cría del Canario MX, que viene adicionada con vitaminas, minerales, semillas, cantidad de semillas, ya viene especialmente preparada. En Mercado Libre la pueden conseguir o mándenme un mensaje, búsquenme en Facebook como Grupo La Cría del Canario MX y les aseguro que me van a encontrar. Me mandan mensaje y ya nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Si no, por Mercado Libre les paso el link y de esta manera ustedes la pueden tener en casa. Pero sí es sumamente importante manejar una buena pasta de cría para nuestros canarios. Bien, amigos, esos son los ingredientes que normalmente usamos, ¿vale? Ahora viene el ingrediente secreto, el único ingrediente que nos va a poner al 100 a nuestros canarios. Pero aquí voy a hacer algo bien importante, amigos. Mejor, primero, lo que vamos a hacer, ya después de que vacíe esto, amigos, vamos a retirar los huevitos porque se me pasó decirles algo importante. Yo aquí no estoy usando ningún líquido para hidratar la pasta, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, para usar ese ingrediente que yo les voy a dar, no podemos mezclarlo directamente en polvo, ¿vale? Así que reseteamos las indicaciones y regresamos al principio, que es moler estos 2 huevos, los vamos a picar y prácticamente va a ser nuestro primer paso, ¿vale? Entonces ponemos la tapita, amigos. A los que me preguntaban que cómo funciona esta cosa,
Amigos, miren, esto es todo lo que hay que hacer, girar. Yo les voy a pausar el video tantito porque no puedo darle con una mano. Lo voy a intentar, pero sinceramente no creo poder, amigos. Miren, porque esto ahorita de momento, bueno, a ver, vamos a darle. Así funciona, pero con las dos manos. Lógico, una toma el traste y es más rápido. Miren, aquí ya se está poniendo más flojito. Entonces, pauso el video, amigos, le doy y regresamos, ¿vale? Bien, mis amigos, pues ya regresamos. No tardé nada. Fue menos de un minuto lo que yo le di rápido y vean cómo deja el huevo, ¿vale? Ahora sí, amigos, el momento que han esperado. Ya escucharon por ahí. Este es el ingrediente secreto, ¿vale? Nosotros conocemos todos a ese personaje, entonces ya saben dónde es que lo van a conseguir. Esto es lo que ustedes necesitan para poder encelar a sus canarios. Cualquier ave que ustedes tengan de canto lo van a poder encelar con esto. Vamos a retirar, no digo el nombre, amigos, es una vitamina, es vitamina E, así la van a pedir ustedes en cualquier farmacia, pero en especialmente donde está este personaje, para que ustedes les salga más barato. Viene sellada, solamente vamos a usar de momento una sola cápsula, permítanme. Bien, aquí está, amigos. Usamos una, tapamos las demás para que no se contaminen. Listo. Y esto, amigos, es lo que nosotros vamos a usar, ¿vale? Recuerdan que yo les dije que tenía un palillo que iba a estar aquí. Pues no es más que otra cosa para, permítanme, voy a tratar de sostener esto por aquí. Perdón por el dedo, amigos, pero miren, es que la puedo picar de aquí. Lo vamos a hacer con cuidado porque si yo le presiono de más, amigos, explota, ¿vale? Y no queremos que todo se desperdicie porque está muy pequeña. Entonces, listo, ya la pinchamos, la ponchamos, como quieran decirle, y esto lo vamos a integrar a nuestro huevo. Como pueden ver, esto es aceitoso. No traten de revolverlo en agua, porque de ser así, amigos, yo les hubiera dicho, lo pueden revolver en agua, pero es un aceite. La vitamina E es un aceite. Todas las vitaminas que vienen así son aceitosas, entonces no les va a funcionar, no se va a revolver, solamente se va a desperdiciar y no va a servir para nada. Aquí está, esto ya no sirve, lo ponemos ahí. Miren, pueden ver que se queda aceitoso, ¿vale? Esto, amigos, lo vamos ahora sí a integrar con lo que es nuestra pasta de cría. Ya había mencionado todos los ingredientes, todo. Entonces ya solamente es mezclar, ¿vale? Ahora sí, que el huevo quede abajo para que se pueda integrar muy bien la pasta de cría. Y yo le doy, amigos, voy a mezclarlo bien. Si ustedes pueden y quieren, también pueden mezclarlo con la cuchara antes de agregar el polvo, y de esta manera les va a funcionar bien. Yo lo hago de esta forma para que se integre un poquito mejor. Ya lo tiene el huevo todo arriba, entonces es más fácil. Le pauso y regresamos. Bien, amigos, miren, después de darle vueltas, ahora sí que en esta maquinita así nos va a quedar nuestra pasta de cría, adicionada con vitamina E, ¿vale? Amigos, esta vitamina, como ya les comenté, este es el secreto
para encelar a nuestros canarios. No van a gastar gran cantidad de dinero, porque donde quiera, amigos, donde quiera que te encuentres, vas a poder conseguirla sin problemas. Ya no tienes que pagar envíos, ya no tienes que ir muy lejos, encargarla en línea. Simplemente vas a la farmacia y la consigues. Otra cosa que quería comentarles: si consiguen vitamina E, que sea E400. Esta es la que les va a funcionar. No agreguen otra que no sea E400, ¿vale? Porque la dosis viene, especialmente la que yo les di, viene para uso en aves, ¿vale? Otra cosa que les quiero comentar: esta vitamina, esa capsulita, les va a rendir para un total de pasta de cría de más o menos medio kilo, ¿ok? Entonces, medio kilo de pasta de cría, lo que va a rendir una sola cápsula. Si tú preparas 1 kilo en tu aviario de pasta de cría diario, vas a agregar 2 capsulitas, ¿vale? Y así te la vas a ir llevando. Yo les menciono, si vas a preparar menos pasta de cría, ejemplo, la mitad, nada más 250, dije anteriormente que si era 1 kilo, vas a necesitar 2 cápsulas, ¿vale? Porque son 500 gramos. Aquí vas a agregar media capsulita a 250 gramos de pasta de cría ya preparada. Pero recuerda hacerlo primero el huevo, luego la cápsula y luego el material seco, ¿vale? Como ya mencioné, lo puedes volver a revolver cuando agregues la cápsula. No repito porque luego dice que soy bien repetitivo, que ya lo mencioné, que siga con el video, pero es que hay gente, amigos, que luego no les queda claro. Entonces esto se les facilita. Y ahora sí, vamos por los contras. Esto, como ya mencioné, menos de 50 pesos. Aquí tengo el ticket, amigos, para los que no me creen. Miren, ahí está, ¿vale? Entonces, continuando ahora con las contras de este medicamento. Bueno, no medicamento, vitamina, ¿vale? Lo que va a pasar, amigos, si nosotros usamos esto con abuso, vamos a dejar estériles a nuestros machos y a nuestras hembras, ¿vale? Ese es el más importante de todos. En segundo lugar, ¿qué va a pasar si nosotros abusamos de eso? El canario puede llegar a adquirir un celo no deseado. Los machos, cuando se encelan de más, están cantando a tope. Pueden incluso llegar a morir cantando, o se vuelven muy agresivos, lo que nos va a ocasionar que nuestras aves, en lugar de que nos ayude, nos va a empeorar la situación, ¿vale? Muy importante que sigan mi recomendación, amigos. No se las brinquen, no le quieran jugar al vivo en que, no, pues yo para más rápido hago esto. No, para que se encelen más rápido, pues ahora le duplico. No, amigos, se los advierto. Y yo ya lo he probado y ya tuve experiencias. Este truco no es de ahorita, amigos. Ya es de tiempo. Pero sí les quiero advertir. Otra cosa que podría pasar si lo usan en abuso es que sus canarios se vayan a replume, ¿vale? Y no queremos eso en plena temporada, ¿verdad? Porque nos va a ocasionar que nos perdamos la temporada de cría. Entonces, para hacérselas fácil, ¿cuántos días lo vamos a administrar? Como pueden ver, una capsulita para medio kilo de pasta va a ser alrededor de 15 a 21 días. Estamos
aún en preparación. Yo estoy haciendo el video para mostrarles cómo es que funciona. Los que criamos en diciembre ya debemos ir preparando a nuestras aves un poquito con vitaminas para ir encelando a los machos, que son los más difíciles en entrar en celo, ¿vale? Porque las hembras se adelantan, y si nosotros no tenemos a los machos preparados, lo que nos va a ocasionar es muchos huevos claros. ¿En qué les va a ayudar la vitamina E? Nosotros cuando criamos canarios, todas las aves, cuando cantan, sabemos que es para llamar a las hembras, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Realmente, ¿qué pasa dentro de su cuerpo? Que hay una hormona que es la testosterona, que nosotros también la tenemos. Todo ser vivo la tiene, ¿vale? Entonces, nosotros como somos hombres, aumentamos la testosterona, y es por eso que tenemos músculo más de proporción mayor a las mujeres, ¿vale? Entonces nos crece la barba, etcétera, etcétera. Detalles. En las aves lo que hace es que el macho estimula el canto. Cuando un macho está encelado es porque tiene los picos de testosterona muy altos. Cuando un canario está mudando, no canta, porque la testosterona de estar aquí en temporada de cría va disminuyendo gradualmente hasta dejar al macho en temporada de muda, pierde plumas. Para resumirlo, al perder plumas baja la testosterona y pierde el canto. Entonces, un macho para que pise tiene que tener el nivel de testosterona arriba. La vitamina E lo que va a hacer es ayudarle a que el canario vaya levantando gradualmente, ¿vale? Entonces, de esta manera, amigos, nosotros vamos a ayudar a que el canario vaya progresivamente aumentando, junto con la alimentación, las horas luz, que todos sabemos, los que criamos, que a los canarios debemos irles aumentando una horita. Si lo manejamos de esta manera, yo lo manejo con alimento, amigos. Como pueden ver, la vitamina E se la doy en especial cuando, miren, cuando un canario está así, si ustedes vean que su canario hace eso que está haciendo miren, vean, eso que está haciendo, amigos, es síntoma de celo. Yo canario les aseguro que no llega a diciembre y ya está criando. Por aquí tengo otro, gris es macho, está también encelado, ¿vale? Aquí esta hembra, como pueden ver, también abre y cierra las alas. El macho ya está saliendo de la temporada de muda. Es por eso que yo ya estoy preparando a mis canarios, en especial los machos, para que lleguen de buen, ahora sí que porte y tono al celo, ¿vale? Como mencioné, la vitamina E les va a ayudar y a estimular a hembras y machos el celo, y que tengan, vaya, más apetito por querer reproducirse, ¿vale? Pero sí es importante que sigan las indicaciones, amigos. No le jueguen, porque en lugar de ayudarlos les va a perjudicar, ¿vale? Entonces, amigos, ese es mi tip que yo les quería dar. A toda la gente que guste apoyarme, se los voy a agradecer. Suscríbanse. Si pueden hacer una aportación aquí abajito donde dice gracias, pues mucho mejor, amigos. Si no pueden, por ahí me ven en Facebook y gustan ahora sí que decirme cómo te apoyo, adelante, amigos. Yo les paso también por ahí datos, y de esta manera me ayuda y se los voy a agradecer bastante, porque les apuesto que en ningún lado les van a dar este truco, ¿vale?
aquí en México es muy peleado todo esto. Si se pueden dar cuenta, ya yo estoy casi vetado en Facebook por toda la envidia, amigos, que existe en la afición de la gente que no quiere que aprendan, que no quiere que yo enseñe, porque todo esto que yo les estoy diciendo, todo cuesta, amigos. Son años, años los que uno le batalla, los que uno se va, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Actualizando, leyendo, buscando, que el amigo te contó esto, que el otro amigo te dijo esto, así se va recorriendo y hasta llegar al punto de esto, amigos. Yo lo comparto con ustedes, como ya mencioné, yo pude haber sacado provecho de esto porque podría haberlo vendido aparte por ahí en Mercado Libre. Bien fácil hubiera dado, así como está la vitamina y como la venden los productos para canarios, de mínimo unos 150 pesitos si lo hubiera sacado, amigos, pero más que nada, amigos, yo lo hago de buena gente por compartir, porque pues de cierta manera ustedes me apoyan viendo mis videos. De vez en cuando, amigos, reproduzcan un video mío, véanlo, aunque ya lo hayan visto, se los voy a agradecer. De verdad que mi canal, miren, de estar aquí a la mitad, que ni a la mitad, amigos, está mucho menos de la mitad. Ahorita ya estoy hasta abajo literal en las reproducciones. Es por eso que también me gusta compartir con ustedes. Yo sé que los he abandonado, amigos, pero he tenido un sinfín de problemas, muchos problemas. Entonces, ahí la llevo, ya saben, en esto hay que echarle ganas a la vida. Entonces, aquí estoy y seguimos con los videos, amigos. Ah, otra cosita, a los que me decían que explicara cómo es que yo pigmento. No hay ciencia, amigos. Ustedes acaban de ver la pasta que yo preparé, ¿vale? Esta pasta, amigos, voy a aprovechar. Déjenme poner esto aquí porque si no luego ando... Miren todo lo que yo necesito para llevar un aviario a flote. Esto, amigos, es lo que yo necesito, ¿vale? No hay ciencia, no se llenen de productos milagro que no les sirven para nada, porque uno compra y compra, gasta dinero y pues no está padre. Yo trato de ayudarles, amigos, que todo les salga bueno, bonito y barato, ¿vale? Entonces, apretamos el tara para que no muestre el peso de la charola y estamos en ceros. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a agregar aquí 100 gramos de pasta de cría. Ahorita les voy a enseñar la manera en que se debe de pigmentar, manera correcta, ¿vale? Correcta, porque por ahí compramos pasta de cría y no sabemos qué pasa. Muchos van a captar ahorita el tip, pero les voy a hacer un video aparte, van 74, acerca sobre las pastas de cría y la forma correcta de que se deben usar, ¿vale? Ahí están, 100 gramitos, le quitamos una pizquita para que no haya ningún problema, ¿vale? Ahí está. ¿Qué vamos a usar, amigos? Yo aquí tengo cantaxantina. Como pueden ver, déjenme la abro, amigos, porque hoy creo que sí desayuné bien y está bien apretado. Bien, aquí tengo yo 1 gramo, especialmente me lo subí para mostrarles esto. Como ya les mencioné, son 100 gramos de pasta de cría. Por lo tanto, nosotros de pigmento tendríamos que agregar 1 solo gramo. Si nosotros hacemos 300 gramos de pasta de cría, vamos a agregar 3 gramos. Si hacemos 500 gramos, vamos a agregar 5 gramos. Y así sucesivamente. Esto no hay secreto, amigos. Es simplemente, miren, gramito a 100 gramos y es todo. Es todo, amigos. Esa es la manera correcta de pimentar. ¿Vale? Pimentar. Pigmentar, güey. Perdón, amigos.
Entonces, esa es la manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sus canarios no pigmentan bien? Lo que ustedes están haciendo mal, amigos, es que ustedes están agregando pasta con pigmento y lo que les está afectando es que realmente no están dando la dosis correcta. Pueden notar que yo aquí di una dosis de 1 gramo, pero es por pasta terminada. Si ustedes toman, suponiendo esta es pasta de cría factor rojo, 1 kilo, lo tomo de la bolsa, empiezo a agregar, agrego el pigmento, hice 100 gramos de pura pasta, la pasé para acá 100 gramos, vale, le agregué 1 gramo de pigmento, pero yo agrego brócoli, agrego zanahoria, agrego huevo, agrego germinado, le agrego lo que sea, ese gramo que ustedes tenían de pigmento ya no es 1 gramo, amigos, ya se les rebajó la dosis del pigmento a menos de la mitad, poquito más de la mitad, pero ya no es la dosis correcta que teníamos que usar para pigmentar a nuestras aves. Ese es el problema que ustedes tienen, que agregan el pigmento antes de terminar la pasta. El pigmento siempre se agrega a la pasta terminada. Si yo hice 1 kilo de pasta, le agregué manzana, brócoli, huevo, zanahoria, germinado, semillas. Bien, de aquí tomo 100 gramos como yo lo hice y le agrego solamente 1 gramo de cantaxantina o carovil o medio gramo de canta y medio gramo de carofil, ¿vale? Ahí medio de canta, medio de carofil y se hace el gramo y así aportamos brillo, color. Miren, como pueden ver, se va humedeciendo, va aportando humedad y eso que yo no agregué nada, amigos, de líquidos. ¿Notaron? Que nada más era el huevo, ¿vale? Y ese es el secreto, amigos, usar correctamente el pigmento, no reducir las dosis, porque si ustedes hacen el error que les comenté, pues no olvídense, sus aves no van a pigmentar nunca, van a tener un pigmento bien degradado, etcétera. Otra cosa que, que hacen es que el pigmento a veces lo venden en bolsa transparente. Si a ustedes les venden un pigmento en bolsa transparente, si lo compraron a granel, no lo compren, amigos. Ese pigmento ya no sirve. El pigmento en la luz se degrada más fácilmente. Entonces no les va a servir, no les va a pigmentar bien. Debe de venir en botes opacos, bolsas oscuras, negras o recipientes opacos. Si viene transparente el bote, no les sirve. Yo que ustedes no gastaba mi dinero en eso. Y eso es todo. Listo, amigos. Ahí tienen su pasta perfectamente para pigmentar y pasta para no pigmentar. Vale, por ahí me preguntaban hasta cuándo se les deja de dar el pigmento a los canarios. Hasta que estén así, amigos, completamente terminados, que ustedes vean en la charola que no hay ninguna pluma. Si ustedes ven en el piso plumitas rojas y eso, amigos, todavía no acaba de pigmentar. Otra cosa, cuando ustedes vean un canario como este, se pueden fijar en la cabecita. Ahí está, miren, que tiene como unas canitas. Dejen que se calme porque siempre se pone bien asustadizo. Vean, ahí se le ven las canitas. Si ustedes lo notan, ese canario está en las últimas de la muda. Cuando ustedes vean esas canitas es porque el canario ya va en la última fase. Entonces solamente es cuestión de seguir dando pigmento. Pero como pueden ver, hay aves que todavía les falta mudar. Esta ya también está a finales. Y así se van a ir dando cuenta, amigos. Esta, por ejemplo, ya no terminó, la conseguí ya a finales, ya terminó, ya anda incluso queriendo entrar en celo, miren. Ese síntoma de celo, ¿vale?
Entonces, amigos, por ahí también me preguntaron que si es bueno poner una mantecada en la pasta de cría. Claro que es bueno, no pasa nada, siempre y cuando la usen o sea, ahora sí que de una forma respetable, solamente una vez a la semana, si es que la desboronas. Si la mezclas con la pasta, no hay ningún problema, amigos, que la dosis se disminuye. Por ahí criticaban mucho mi video acerca de la pasta de cría que les hice, de que no es que contiene mucho azúcar, no es que para mi gusto está muy mal diseñada. No es que demasiadas azúcares, demasiadas harinas. Gente, amigos, que no aportan en lo más mínimo. Siempre va a haber personas, por ejemplo, yo les estoy recomendando esto, les estoy dando el tip, pero no va a salir quien diga, no, es que esto es de uso exclusivo para humanos y si las dosis son para humanos, ¿por qué usarlas en aves? Mendigo criticón, pues ¿qué te interesa? Si lo quieres tomar, tómalo, si no, mira, cámbiate de canal, no hay problema. Por si no sabes y si no investigan, no leen, no nada, todos los medicamentos que comúnmente nosotros usamos de uso humano se pueden usar en aves, ¿vale? Simplemente se ajustan las dosis. Por si acaso llega a salir uno de esos criticones en mi canal, amigos, todas las vitaminas existentes en el mundo, en el planeta, son de uso en humanos, animales, lo que tú quieras. Se usan de la misma manera. Solamente cambia la dosificación, ¿vale? El calcio, lo mismo. Bien puedes usar calcio de humano para aves y es lo mismo, es carbonato de calcio. La amoxicilina igual, ¿vale? ¿O a poco usas algo natural? Ah, porque déjenme les aclaro, si hay vitamina E de manera natural, usen extracto de ortiga, también es bueno, pero de una manera más eficiente es este. Aunque sea sintético, amigos, les va a servir. Yo lo he usado y el que quiera tomar ahora sí que el consejo, el tip, lo puede hacer. El que no, pues puede circular de canal, no hay ningún problema. Que aquí hay de todo, amigos. En esto nunca nadie está contento. Por ahí daba los cursos de los cruces, hacía mi desarrollo en cuaderno, etcétera, etcétera. Me salían con que no, es que no es XX. No, no es XY. Eso es de mamíferos, eso es de humanos. Y realmente, amigos, no sé ni cómo explicarlo. Siempre hay algún, por no decir la palabra, que quiere dárselas de experto. Yo no me doy de expertos, pero tampoco ando criticando a los demás canales. Si no, si no voy a aportar, no digo nada, mejor me quedo callado. Si sé más que alguien, no hay problema, me hago el loco, lo dejo que hable, que se exprese, total, yo sé lo que sé, yo sé si está bien o está mal. Y miren, calladitos, sin problemas, no me meto con nadie, no tengo problemas con nadie, sigo mi vida tranquila, no ando peleando en todos lados y me llevo bien con todos, amigos, que al final de cuentas esto es una afición, pero se hacen muchas amistades de esta afición, ¿vale? Amigos, recuerden suscribirse, denle clic en suscribir, activen la campanita. Si estás en Facebook, abre la app, vete a YouTube y dale en suscribir, no te cuesta nada. Y yo sigo alimentando a mis aves, amigos. Ahí les dejo el tip de la pigmentación y el tip de la pasta de cría para encelar a nuestros canarios por menos de 50 pesitos, amigos. Ojalá y les guste el tip, que sea de mucha ayuda para todos. Y no se olviden de apoyarme, amigos, que ahorita créanme que me va a servir de mucho, ¿vale? Saludos, que estén bien y ahí andamos. Bye.